saldrá un aviso de que se está grabando. Y bueno, invitaros también a que hagamos de este webinar un espacio seguro en el que todas y todos nos sintamos bien, en el que la comunicación la realicemos desde el respeto a la diversidad, desde los cuidados, desde el afecto y desde la ternura más radical. Y antes de comenzar, quería agradecer el apoyo de mis compañeras de la sección española de WILF y de WILF Internacional, así como de la iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, todo el apoyo que desde los inicios se ha dado a este webinar y que, como bien explicará mi compañera Beatriz, es parte de un proyecto más amplio. Y agradecer, por supuesto, la presencia de las ponentes que aceptaron también desde el primer momento participar en este encuentro y sin las cuales pues no tendría el sentido que tiene. Y antes de dar paso a mi querida y a mi fantástica compañera Beatriz, quería compartir también con todas que estamos las dos muy felices y muy agradecidas de ver el interés que ha suscitado este encuentro en todo el mundo. Hemos recibido más de 160 inscripciones de los 5 continentes, de muchísimas más de las que inicialmente esperábamos y bueno, eso es una muestra de lo global que es el problema del que vamos a hablar aquí esta tarde y del interés que tiene hacerlo desde el enfoque propio de WILF, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que es el enfoque del feminismo pacifista. Si durante el webinar alguna de vosotras quiere hacer alguna pregunta, la puede dejar escrita en el chat, yo las iré registrando. Y lo mismo, como muchas venís de otros países, si alguna de vosotras tiene experiencias que por lo que sea no da tiempo a compartirlas, en WILF España estamos abiertas y a que nos contactéis, nos contéis, porque bueno, esto es es un inicio de un proyecto mucho más a largo plazo en el que queremos recoger pues, todo este tipo de experiencias. Y nada más, reitero la bienvenida y le doy la palabra a mi compañera Beatriz Arnal. Ella es miembro de WILF España y de WILF UK, es investigadora y es la coordinadora de la campaña de WILF España por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Beatriz, cuando quieras. Muchas gracias, Maribel. ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis en estos momentos. Y digo esto porque hemos recibido más de 160 inscripciones de muchos rincones del mundo, de todos los continentes, como ya decía Maribel. Así que aprovecho también para daros las gracias por esta gran acogida y por vuestro apoyo. Quería muy brevemente presentar qué es esto del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, así como la campaña que estamos llevando a cabo desde WILF España en apoyo a este tratado. Finalmente, compartiré un marco de reflexión general para situar las intervenciones de las compañeras acerca de por qué el muy necesario y urgente fin de los combustibles fósiles no es solamente una cuestión ecologista, que también, sino además feminista y pacifista. Comienzo, por tanto. La iniciativa en favor de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles es una iniciativa global en respuesta a la petición de un bloque de naciones del Pacífico encabezadas por Vanuatu y Tuvalu y actualmente respaldada por 13 gobiernos de todo el mundo, como Fiyi, Timor Oriental, Antigua y Barbuda, Samoa, Colombia, el Parlamento Europeo y desde ayer también la República de las Islas Marshall. Está respaldada por más de 100 ciudades y gobiernos locales, como el estado de California o las ciudades de Calcuta, Buenos Aires, Lima, Sídney, Montreal, Los Ángeles, París, Londres, Roma, Ámsterdam o Barcelona. También la apoyan más de 2.500 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como la Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, Extinction Rebellion, Amigos de la Tierra, Greenpeace o Médicos del Mundo, entre otras muchas. La propuesta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles se fundamenta en 3 pilares. 1.
Facilitar una transición mundial justa para todos los países, trabajadores y comunidades, ayudándoles a romper su dependencia de los combustibles fósiles, democratizar el acceso a las energías renovables y diversificar sus economías hacia un desarrollo sin combustibles fósiles. 2. Impedir la proliferación del carbón, el petróleo y el gas, prohibiendo todos los nuevos proyectos, tanto de exploración como de producción. Y 3. Reducir progresivamente la producción actual de combustibles fósiles de acuerdo con el Objetivo Climático Internacional de 1,5 grados centígrados, de forma justa y equitativa, con una transición más rápida de los países más ricos debido a sus medios y también a su responsabilidad histórica en las emisiones. WILF Internacional se adhirió a esta iniciativa a finales de 2022 y la sección española de WILF, o WILF España, lo hizo en 2023. Este apoyo a la iniciativa, del cual nuestra campaña de WILF España es parte, significa un paso más en nuestro activismo feminista, pacifista, antimilitarista y en favor de la justicia ambiental y climática. Creemos que este tratado tiene el potencial necesario para convertirse en un instrumento que favorezca una paz mundial sostenible, justa y transformativa. En este sentido, en WILF España comenzamos nuestra campaña en favor de la iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles a principio de este mismo año. Nuestra campaña, que presentamos aquí, consiste en 4 líneas de acción fundamentales. La primera es el apoyo a la iniciativa y coordinación de la campaña de WILF España. La segunda es la creación de una red nacional de organizaciones de la sociedad civil que apoyamos la iniciativa. La tercera es sensibilización pública, de la que es parte este webinario. Y la cuarta es incidencia política con el Gobierno nacional, gobiernos locales y partidos políticos, para el cual publicaremos en las próximas semanas un informe con recomendaciones para la acción para que, entre otras cosas, el Gobierno de España sea el siguiente en adherirse a esta iniciativa por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Paso ahora a compartir con vosotras un marco general de reflexión acerca de los vínculos entre combustibles fósiles, conflicto armado, militarización y crisis ambiental y climática desde una mirada de feminismo pacifista. Los combustibles fósiles son la causa principal de la crisis climática, responsables del 86% de las emisiones totales de dióxido de carbono de los últimos 10 años. La Agencia Internacional de la Energía opina que el desarrollo de los combustibles fósiles es injustificado e incompatible con el objetivo de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París. En 2023, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró que los combustibles fósiles son incompatibles con la supervivencia humana y que la única forma de salvar el planeta de esta catástrofe climática mundial pasa por poner fin a los combustibles fósiles de una vez por todas. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos de todo el mundo tienen previsto producir más del doble de carbón, petróleo y gas de lo que permite el objetivo de 1,5 del Acuerdo de París. Asimismo, los combustibles fósiles están detrás de la mayoría de los conflictos armados de las últimas décadas, ya sea por estar motivados por el acceso y control a los yacimientos de combustibles fósiles o por la dependencia del norte global de combustibles fósiles provenientes de estados que no respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí o Rusia, o simplemente porque son los combustibles fósiles los que permiten el funcionamiento de aviones y tanques de guerra que atacan a las poblaciones e invaden sus territorios, como en el caso de Israel en la Franja de Gaza en estos mismos momentos. Recordamos que además son los ejércitos los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y también los mayores emisores de gases de efecto invernadero que provocan la crisis climática. El Parlamento Europeo, en septiembre del 2023, reconocía los vínculos entre la industria de combustibles fósiles y la violación de derechos humanos y medioambientales fundamentales en Uganda y Tanzania, entre otros, la expulsión de cientos de miles de personas de sus tierras sin consulta previa o compensación justa y adecuada, así como la persecución y encarcelamiento injustificados de defensores ambientales. En octubre de ese mismo año, 2023, el Parlamento Europeo subrayaba el imperativo de poner fin a la producción de combustibles fósiles y su apoyo a una transición global socialmente justa y equitativa, e instaba a los Estados miembros y a la Comisión Europea a trabajar en el desarrollo de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles.
La CEDAW, esto es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, reconoce que los efectos adversos de la crisis climática son desproporcionadamente altos en aquellos grupos de población que parten de una situación de vulnerabilidad, marginalización o discriminación previa, como son las mujeres, las niñas o la población LGTBI, especialmente en las zonas rurales y los territorios indígenas del sur global, ya que tienen menor acceso a la tierra, los medios de vida y otros recursos y fuentes de ingresos. Así, la crisis climática, de la que son responsables directos los combustibles fósiles, exacerba las desigualdades de género en intersección con otras discriminaciones basadas en la raza, la clase, la identidad étnica, etc. Además, la industria de los combustibles fósiles, así como otras industrias extractivas, a menudo van acompañadas de violencia sexual y otras violencias y explotaciones basadas en el género, particularmente contra mujeres indígenas y defensoras ambientales. La CEDAW concluye así que los gobiernos deben poner fin a los combustibles fósiles y promover las energías renovables. Pero además de los impactos directos específicos y desproporcionados sobre las mujeres, las niñas y el colectivo LGTBI, la industria de los combustibles fósiles es profundamente patriarcal por otros motivos. Tradicionalmente es la industria con el menor número de empleadas y con el menor número de mujeres que llegan a puestos de decisión. Es más, en Europa, los salarios de las mujeres en este sector son un 20% más bajos que el de sus contrapartes masculinos. Creemos, por tanto, que no solamente son los combustibles fósiles los responsables de la actual emergencia climática global, sino que los combustibles fósiles son uno más de los instrumentos de un modelo económico capitalista, extractivista, militarista, colonial, racista, imperialista y patriarcal que prioriza las ganancias de unos pocos de sus CEOs a costa de la sostenibilidad de la vida de las personas, los ecosistemas y el planeta. Un futuro pacifista y feminista, por tanto, requiere un mundo libre de combustibles fósiles y de todas las violencias asociadas a ellos. El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles debe incluir las cosmovisiones, experiencias situadas y aportaciones de las mujeres defensoras y activistas que trabajan por un mundo más justo y sostenible. Debe además apostar por una transformación global de todas las relaciones basadas en la explotación y permitir la transición hacia relaciones basadas en la interdependencia, la corresponsabilidad, los cuidados y la paz en el planeta y con el planeta. Y por eso estamos aquí hoy. Así que sin más dilación paso ahora a presentar a nuestras maravillosas ponentes de hoy, que nos hablarán sobre 3 contextos afectados por la exploración, la extracción, la exportación y el refinamiento de combustibles fósiles, como son Mozambique, Ecuador y Colombia. Comenzamos entonces con Teresa Acuña, que es investigadora y activista feminista del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y del Centro de Estudios Africanos de la Universidad Eduardo Mondlane, de Mozambique. Teresa nos compartirá sus últimas investigaciones en terreno con mujeres desplazadas por el conflicto de Cabo Delgado, Mozambique, directamente vinculado a la extracción de gas en alta mar, así como de las estrategias de construcción de paz en este contexto de violencia y desplazamiento forzoso. Teresa, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz, Maribel. Es con mucha alegría e ilusión que estoy hoy acá para aprender con todas y todos y también para compartir algunas reflexiones. Estas reflexiones, debo decirlo, son, resultados de varios proyectos de investigación, acción participativa en Cabo Delgado, en el extremo nordeste de Mozambique, a África el sur de África, en el sur de África Oriental, em, promovidos por el Centro de Estudios para la Paz Guernica Gogoratus y también con el Centro de Estudios y Acciones por la Paz de Cabo Delgado. Entonces, voy a compartir pantalla, voy a ver si todo va bien, porque no soy muy buena en esto. Ah, que me piden el idioma de habla. Ok. No logro compartir, tal vez porque no soy anfitriona. Sí. Ah.
Sí. Ah. Entonces, yo quería decirles que estoy algunas preguntas que Wilfe España nos envió para organizar un poco las reflexiones. Estuve organizando mi ponencia a partir de estas preguntas. Primero, creo que es muy importante hablar del contexto de Cabo Delgado, que es la provincia en extremo nordeste de Mozambique que tiene frontera con la Tanzania al norte y al oriente con el Océano Índico. Desde tiempos inmemoriales que se hace extracción minera de minerales preciosos en Cabo Delgado, como los rojís, el oro, grafito y turmalinas de la mejor calidad. También desde tiempos inmemoriales que se hace comercio de maderas preciosas y marfil a partir del interior de la provincia que mantuvo redes de comercio por siglos en la costa oriental de África, particularmente hacia India y el Extremo Oriente. Desde también los tiempos coloniales, que se sabe que hay hidrocarburos en gran cantidad en la costa marítima de Cabo Delgado. Mientras tanto, los gobiernos coloniales de Portugal no tenían tecnología ni capacidad de inversión para lograr proyectos de extracción. Esto me sirve para argumentar que la economía política de la extracción y de la explotación de las riquezas de Cabo Delgado ocurre desde tiempos ancestros y que las poblaciones saben que a pesar de su miseria material están viviendo sobre una tierra y en un mar llenos de preciosidades. Sin embargo, a lo largo de los siglos, esta explotación fue siguiendo en una escala pequeña cuyos daños seguían siendo controlables y compatibles con la regeneración del entorno. Pero esto cambió profundamente en las últimas 2 décadas. Fueron 3 cosas principales que cambiaron, a mi ver. Los cambios provocados por la globalización neoliberal y sus políticas de cooperación al desarrollo que transformaron todo, pero todo, y cuando digo todo, en mercancías y en consecuencia la profundización y globalización del conflicto capital-vida. 2, la tecnología disponible y el interés de grandes corporaciones transnacionales y también de la élite mozambiqueña que está en el poder desde la independencia política en 75 del siglo XX, sus intereses de explotar las minerías y los hidrocarburos en gran escala y en gran intensidad, lo que representó también para Mozambique la ampliación de las fronteras extractivas. Y con el principal objetivo de garantizar ganancias electorales y materiales de esta élite mozambiqueña y de las élites globales, se produjo una gestión totalmente equivocada de las expectativas de las poblaciones mozambiqueñas, en particular de la población de Cabo Delgado, en el sentido de que las élites crearon una idea que se volvió dominante, que el desarrollo y el bienestar para todas y todos llegaría con las riquezas descubiertas en el norte de Mozambique, que no fueron descubiertas, lo sabíamos todas y todos. Esto además con los resentimientos históricos ligados al sentimiento de abandono y negligencia del Estado central hacia la provincia desde la independencia, también las rivalidades y conflictos de larga data entre los grupos locales, la presencia de cada vez más extranjeros que se apoderan de la tierra y también de las concesiones para explotar cada una y todas las riquezas, el desplazamiento forzoso de la población, la pérdida de acceso a la tierra y al agua, los cambios en el entorno vital con la tala de bosques y el envenenamiento del agua y del suelo, y también la represión de las protestas polarizaron en estos últimos años las condiciones para que surgiera la guerra. A pesar de se poder identificar varios otros eventos anteriores, lo que marca el inicio de esta guerra, que es la tercera guerra
vivida en la provincia en los últimos 60 años, lo que corresponde a 32 años de guerra en 60 años de vida, es el asalto a la comisaría de policía de Mocimboa da Praia en el norte de la provincia en 4 de octubre de 2017. Vemos el contexto de las riquezas de Cabo Delgado en este diagrama. Este diagrama les muestra cuántas son las riquezas y cuántas, además, las riquezas minerales de Cabo Delgado, más que los hidrocarburos. En este mapa, creo que es muy importante de verlo, lo pueden ver en el Océano Índico, las áreas de explotación de hidrocarburos, de gas y de petróleo. Acá en amarillo ven las fronteras y ven que el extremo norte, porque Tanzania al norte, en amarillo es la provincia de Cabo Delgado, y lo ven que toda la explotación de hidrocarburos está en el extremo norte de la provincia, y hay una disputa de fronteras también extractivas con la República de la Tanzania. Importante también decirles que vean, por ejemplo, quienes de Francia, solo de Francia, están disputando y explotando las áreas concesionadas. Entonces, los intereses europeos, sobre todo de Francia, Italia, Reino Unido y otros países con pequeñas explotaciones como Portugal, están todos involucrados en estas explotaciones de hidrocarburos en el Cabo Delgado. Y para que tengan una visión un poco más global y más precisa, pueden ver acá las compañías, los operadores principales y también las inversiones. Disculpen, están en portugués porque las fuentes están en portugués y no pude traducir todo, pero tenemos Eni de Italia, tenemos Total de Francia, la mayoría de las inversiones. Este diagrama que es hecho por Joaquín Alberdi, mi colega de Guernica Gogoratus, que está presente y a quien saludo especialmente acá, aclara con mucha claridad la complejidad existente en términos de actores, intereses en estos días en Cabo Delgado. El diagrama muestra no solo las grandes corporaciones como las potencias mundiales, los actores mozambiqueños a la izquierda de la pantalla, pero también en el centro pueden ver que a la militarización del conflicto, una insurgencia islamista y también en esto una guerra que estos datos están un poquito, no están actualizados completamente, pero casi están muy cerca de la realidad. Hoy es un poquito más de desplazados, de muertos, pero es una guerra que está ocurriendo en el territorio. La mayoría de las personas no retornó a estos pueblos y cuando regresan encuentran todo destruido y muchas veces sus tierras ocupadas por nuevas empresas, muchas veces extranjeras, y hay muchos informes de violencia contra los regresados y regresadas, lo que los obliga a huir de nuevo. En términos de ataques y violencia armada, el mapa a seguir demuestra la clara conexión entre, no es este es los desplazamientos, hasta el final, entre final de 2023 y marzo de 2024. Como pueden ver, los desplazamientos son muchos, sobre todo en esta región del norte, también hacia el sur, porque los insurgentes se movieron mucho para hacer reclutamiento en el sur. Pero se ve en este mapa
Bien, que los ataques en la guerra, sobre todo en esta región que está muy cerca de las explotaciones de gas y de petróleo acá en el norte de la provincia. Lo que se sabe muy poco sobre el alcance y la profundidad de los daños medioambientales causados por esta explotación intensiva de gas y petróleo, así como por la minería y también por la guerra. Hay dos razones principales por las que no existen estudios sistemáticos en profundidad sobre este tema. La primera es que estos territorios están sometidos a cordones militares de seguridad y la circulación de personas y el paso de información están sistemáticamente controlados tanto por el ejército mozambiqueño y de las misiones internacionales como por empresas privadas de seguridad contratadas por corporaciones internacionales presentes en el territorio. Como consecuencia, no hay forma de acceder a los lugares, a los territorios más afectados y solo contamos con fuentes orales que circulan un poco todos los días. La segunda razón es que cualquier información que pueda recabarse es inmediatamente censurada por tratarse porque el gobierno argumenta que es una información sensible de interés para salvaguardar la soberanía nacional y la seguridad del país. Persecución y desaparición de periodistas y amenazas y control del movimiento de investigadoras e investigadores es minuciosamente ejecutado por las autoridades de las provincias, que son muchas. Nos quedan los relatos orales, algunas fotos y algún trabajo audiovisual sobre esta materia. Entre los documentales conocidos hay dos que destaco, mientras tantos no fueran hechos sobre las cuestiones medioambientales y climáticas, pero sus imágenes y relatos se pueden encontrar muchas informaciones útiles a este respecto. El primero es Tierra en Suspenso de 2019, producido por el Centro de Investigación para la Paz Guernica Coratus, que le pueden ver en su página web, y La Fiebre del Oro de 2017, producido por Médicos Mundi España, y que puede ser visionado también en el YouTube. Lo que se sabe a través de los relatos orales y algunas observaciones breves en diversos locales es lo siguiente. Se pasa una reorganización fundiera para ocupación de tierras arables por proyectos de extracción, pero también por construcciones de hormigón, que son las bases logísticas que destruyen los hábitats y también los modos de vida. Hay inexistencia de estudios de impacto ambiental y climático críticos de las actividades de extracción. Los estudios existentes son encomendados a equipos de consultores, muchas veces y casi siempre internacionales, que tienen un objetivo político muy claro, sirven para la legitimación de las prácticas de las grandes empresas transnacionales. Hay la destrucción de bosques para alimentar negocios o para la construcción, que provocan más calor y erosión de los suelos y los desequilibrios entre los medios de vida de animales silvestres y las poblaciones humanas. Además, con esta tala de los bosques, las plantas medicinales y otras comestibles desaparecen. Esto afecta particularmente a las mujeres, que son las detentoras de estos conocimientos de medicinas naturales y que están en la base de su autoridad y legitimidad en sus familias y comunidades. Lo envenenamiento de las aguas y suelos, con las consecuencias conocidas de penuria, enfermedades evitables, hambre y muerte. Esto también afecta particularmente a las mujeres porque son ellas que cultivan los alimentos, los distribuyen y transportan el agua para sus domicilios, que es otra fuente de poder y de legitimidad. Los impactos directos de las diversas destrucciones de los entornos provocan todavía lo desaparecimiento de relaciones sociales importantes, como los trabajos con la tierra y con el agua, de los ríos y del mar, que no son trabajos puramente domésticos para las mujeres, así como las redes de apoyo mutuo que ellas tienen consolidadas.
Todo esto es agudizado por los desplazamientos forzados que afectan a las mujeres, que pierden de manera muy exhaustiva y trágica sus modos y medios de vida, se vuelven irrelevantes en las comunidades de acogida, donde están mucho más vulnerables a todos los tipos de violencias. La sucesión anormal de huracanes en la costa oriental de África, particularmente en el canal de Mozambique, por ejemplo, el huracán Kenneth, que en abril de 2019 provocó una destrucción muy grande en tierra y la mar en la provincia de Cabo Delgado, es, según algunas reflexiones de intelectuales ecofeministas africanas, una alerta roja sobre los cambios climáticos provocados por el calentamiento global y la expansión e intensidad de las actividades extractivas en la costa oriental del continente, especialmente las de hidrocarburos en el canal de Mozambique. También sabemos que las dragas destruyen no solo la vida marina de los mares, pero también a los arrecifes, que son muy importantes. Y sabemos, por ejemplo, que en tiempos de penuria la gente no tiene más que comer, sea en tierra o en la mar. Y quiero decir que en el Cabo Delgado las mujeres también son pescadoras importantes y hacen una pesca muy interesante que ellas dominan muy bien. Las múltiples violencias contra las mujeres de esta situación y niñas en orden a su sexo y género son muchas y de gran impacto personal y colectivo. Voy a enunciar las que consideramos más importantes. Pérdida de medios y modos de vida y con eso pérdida de autoridad, poder y legitimidad. Irrelevancia social provocada por aislamiento y pérdida de sus roles sociales, espirituales y políticos. Secuestros por parte de militares insurgentes para esclavitud sexual, transporte de armas, trabajo forzado. Sexo transaccional forzado por comida o abrigo. Matrimonios forzados, embarazos no deseados y forzados. Penuria total y desaparecimiento cívico, social y político a través del silenciamiento de sus conocimientos, análisis y memorias. Además de la diversidad de las violencias identificadas, hay que considerar su carácter interseccional, cada una reforzando la opresión de la otra y creando unas espirales de violencia cada vez más difíciles de confrontar e imaginar cómo salir y sobrepasarlas. En Cabo Delgado, sin embargo, y a pesar de los sufrimientos y tragedias vividas y todos los controles y represiones, las niñas y las mujeres siguen inventando a cada día las cotidianidades que les permiten restaurar de diferentes formas su dignidad, creando grupos de trabajo colectivo en pequeños negocios para medios de vida, creando pequeñas cooperativas de producción y comercio para medios de vida, grupos de ahorro colectivo para medios de vida, grupos de baile y de canto para sanación y el arte, comités locales de paz de mujeres y también de hombres con mujeres para sanación y construcción de paz, claro, asociaciones locales para poder tener voz en encuentros sobre desarrollo, seguridad y paz, que es la ampliación de su espacio cívico, colectivos de apoyo a las víctimas de violencias familiares para resolución pacífica de conflictos con perspectivas feministas, estrategias para lograr hacer marchas públicas por la paz y por la justicia y para las cuales es muy importante la imaginación para que no sean controladas por la policía y también violentadas, ampliación de espacios cívicos. Todavía no hay iniciativas de carácter más amplio en los espacios públicos sobre este tema. Por un lado, la situación de guerra limita mucho la capacidad cívica y también define prioridades en las luchas. La supervivencia diaria y el fin de la guerra dominan sobre otros temas y problemas. Por otro lado, la llamada localmente pedagogía del miedo,
que las autoridades nacionales y locales ejercen a todos los instantes sobre las poblaciones, particularmente sobre las mujeres y niñas, tienen una acción paralizante, lo que impide muchas veces ir más allá de la creación de microespacios de intervención y reflexión. Sin embargo, a nivel de la región, en el continente, se puede encontrar muchas organizaciones de mujeres ecofeministas que están reflexionando sobre las prácticas neoliberales, patriarcales, extractivistas y sus ciclos cada vez más violentos en sus países y región, y armando acciones de protesto, promoviendo debates y cambios en las leyes y construyendo conocimientos a partir de los territorios. La imaginación como poder. Hay dos grandes víctimas de las violencias nacidas y alimentadas por la explotación extractivista patriarcal contemporánea. Una es las verdades, el otra es la imaginación social. Uno de los mayores logros del capitalismo patriarcal neoliberal, de la economía, que es el patriarca de la economía extractiva, es el convencimiento de la gente que no hay alternativa y que entonces no hay por qué imaginar otro presente ni futuro para tornarlo posible. Imaginación es poder y nosotras las mujeres del mundo lo sabemos muy bien y lo sentimos profundamente. Sabemos por nuestras propias experiencias de liberación personales y colectivas que la emancipación, nuestra emancipación, empieza cuando logramos imaginar la vida sin violencias y sin impresión. En estos instantes de imaginación de lo que puede ser la vida, en los cuidados, sin violencias, con ternuras radicales, es el momento crucial de cambio paradigmático. En este sentido, un futuro feminista, ecologista, anticolonial y postpetrolero en Cabo Delgado y en el mundo, lo imagino todavía difuso y lejos, pero las ganas de co-construirlo están plenamente activas en el colectivo de que hago parte, tanto en Europa, pero sobre todo en mi tierra amada de Mozambique, y de formas inesperadas, como dicen las palabras de Arundhati Roy, con las cuales voy a terminar esta ponencia. Nuestra estrategia debería ser no solo confrontar al imperio, sino también sitiarlo, privarlo de oxígeno, para avergonzarlo, para burlarse de ello, con nuestra arte, nuestra música, nuestra literatura, nuestra terquedad, nuestra alegría, nuestra brillantez, nuestra absoluta implacabilidad y nuestra capacidad de contar nuestras propias historias. Historias que son diferentes de aquellas para las que nos lavan el cerebro para creer. La revolución corporativa colapsará si nos negamos a comprar lo que están vendiendo, sus ideas, su versión de la historia, sus guerras, sus armas y su noción de inevitabilidad. Gracias a Santesano. Muchísimas gracias, Teresa. Maravillosa presentación y sobre todo por acabar con un pequeño toque de esperanza. Pasamos la palabra a Ivonne Yáñez, investigadora y activista ecologista y feminista, fundadora y actual presidenta de Acción Ecológica Ecuador. La intervención de Ivonne girará en torno a los impactos de la extracción de petróleo en Ecuador, las movilizaciones históricas para dejar el crudo del Yasuní bajo el subsuelo y una transición feminista y decolonial para un Ecuador postpetrolero. Adelante, Ivonne. Sí, muchísimas gracias, Beatriz. Voy a poner mi reloj para ceñirme al tiempo que nos han pedido que hablemos de los 15 minutos. Bueno, yo no tengo una presentación, me van a disculpar, no, la verdad no tuve tiempo de prepararla, pero creo que puedo contarles así, casi como en persona, el caso del Yasuní en Ecuador y también la relación que tiene justamente esto de los combustibles fósiles con la violencia y sobre todo el papel de las mujeres en mi país en la defensa de los territorios. Yo quisiera quizás empezar diciendo que
El Ecuador es un país al que le dicen petrolero, pero que nosotras nos negamos a que nos asuman con esa identidad. Pero el Ecuador es un país que desde finales de los años 60 se fue eh, poco a poco convirtiendo en un país en el que lastimosamente fue descubierto el petróleo. Y fue justamente la empresa Texaco, ahora es Chevron, la que tuvo durante muchos años el liderazgo en la extracción del petróleo en el Ecuador, y justamente es la Texaco, la Chevron Texaco, la que causó el mayor daño que se puede uno imaginar en una zona, por lo menos en el caso del Ecuador, de la Amazonía norte del Ecuador. Después se fue la Texaco, pero la empresa estatal y después vinieron muchas otras, siguieron con estas prácticas que son de absoluta devastación en el país. Así es como a inicios de los años 90, en el Ecuador empieza a organizarse, diría yo, lo que se conoce como la sociedad civil, aunque tampoco nos gusta que nos pongan con el nombre de sociedad civil, pero las organizaciones comunitarias y las organizaciones ambientalistas que ese momento estábamos surgiendo, nos organizamos alrededor de lo que se conocía como la campaña Amazonía por la Vida. Y junto y de manera paralela viene el juicio que los pobladores afectados por Texaco le ponen a la empresa. Y vamos, junto con las poblaciones indígenas que reclamaban el reconocimiento, la titulación de sus territorios, se empieza a organizar toda una campaña alrededor de la defensa de los territorios, de los bosques, de las organizaciones, las comunidades indígenas, los ríos, etcétera, por la salud de los pueblos frente a las actividades petroleras. Si bien la Texaco es un caso ejemplar, no es el único. Y muchas empresas, una vez que se fue la Texaco, empezaron, sobre todo a partir de finales de los años 90 y principios de los 2000, a ampliar la frontera petrolera. Y lo que nosotras como Acción Ecológica, junto con otras organizaciones, queríamos era evitar que se siga ampliando la frontera petrolera, y tomamos el caso del Parque Nacional Yasuní como el emblema de la defensa de la Amazonía, de lo que quedaba de la Amazonía, para que no le ocurriese lo mismo que pasó con los territorios indígenas y las áreas del norte de la Amazonía del Ecuador. Así fue que ya diría yo, a finales de los años 90, que Acción Ecológica empezó con la idea de la moratoria petrolera. Una moratoria petrolera en el Ecuador, que después además fue rápidamente acogida por la red internacional Oil Watch, que es Acción Ecológica también fundadora, y así fue que a nivel internacional la campaña de dejar el petróleo en el subsuelo empezó a expandirse a nivel de varias organizaciones, por ejemplo, aquellas que seguían el tema del cambio climático a nivel internacional. Es en el año 2005 que Acción Ecológica, junto con Oil Watch, presenta a nivel internacional la primera propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo en el Parque Nacional Yasuní, en la Convención de Diversidad Biológica de Monte Catini en el año 2005. Y luego, por primera vez en el año 2006, presentamos también como Oil Watch y Acción Ecológica a nivel internacional la idea de lo que ahora todo el mundo habla, pero estamos hablando casi de hace 20 años, que decíamos ya desde ese momento que la única manera, la manera más medible, efectiva, clara, concreta de enfrentar el cambio climático era empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. Y pusimos como un caso, como el primer paso a nivel mundial, el caso del Yasuní, en particular en un bloque petrolero en el que además existen pueblos en aislamiento voluntario y que además constituye probablemente, según los científicos expertos, el área más biodiversa del planeta. Entonces, así fue como en su momento nace la iniciativa Yasuní TT,
que buscaba que la comunidad internacional, así fue como la creamos, la concebimos, como la comunidad internacional podría hacer una contribución voluntaria al Ecuador para que podamos dar estos pasos certeros hacia un Ecuador postpetrolero. Lastimosamente, el presidente de aquel entonces, Rafael Correa, acaba con la iniciativa, y no solamente que acaba con la iniciativa, sino que además comete un fraude cuando los jóvenes deciden organizarse en el Ecuador para que haya una consulta popular, para que seamos todos y todas las ecuatorianas las que decidamos esto, de dejar el petróleo en el subsuelo. Y al cabo de 10 años de lucha legal, de luchas de organizaciones, de denuncias a nivel internacional y de todo lo que uno puede imaginarse como estrategias de campaña, logramos el año pasado que haya la consulta popular y por primera vez en el mundo, un país, un estado, casi el 60% de las y los ecuatorianas decidimos dejar el petróleo en el subsuelo en el Parque Nacional Yasuní Itetén. ¿Y por qué es tan importante el caso del Yasuní, que trasciende la idea de dejar el petróleo en el subsuelo y el cambio climático? El Yasuní es un ejemplo de la máxima democracia posible de un referéndum, ¿no? De una consulta popular para que podamos, como ecuatorianos y ecuatorianas, el haber podido decidir qué tipo de país es el que nosotros queremos. Un país petrolero, un país que el designio le ha tocado tener este recurso fósil en el subsuelo y que tiene que extraerlo a como dé lugar, o somos un país que cuida la vida, que somos un país que cuida la biodiversidad, que protege a los pueblos indígenas y sobre todo un país que quiere ser un ejemplo al mundo. Es por eso que eh, en el caso del Yasuní Itetén, del caso de la campaña por defender el Yasuní, llamemos así, ha sido tan importante la participación de las organizaciones indígenas campesinas y también las organizaciones de mujeres. No solamente porque, como bien lo ha mencionado Beatriz y también Teresa en sus magníficas presentaciones, porque las mujeres son las principales afectadas por las actividades petroleras. Tienen afectaciones totalmente diferenciadas por su condición de mujer. La violencia intrafamiliar, la violencia en las comunidades, la masculinización de los territorios, el cáncer presente, por ejemplo, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, que además tiene índices 5 veces más altos de cáncer que el promedio nacional. El 75% de los casos de cáncer en la Amazonía norte del Ecuador están en los cuerpos de las mujeres. Las mujeres conocen perfectamente cuál es la violencia con sus cuerpos, con sus territorios y por supuesto también entienden perfectamente que la solución está en organizarse, no solamente como organizaciones de mujeres en el monitoreo de las actividades petroleras, en la creación de alternativas económicas, en la denuncia, en la demanda legal. Por ejemplo, hay el caso de 9 niñas que hace 2 años pusieron una demanda legal en contra del Estado ecuatoriano y que ganaron, al igual que se ganó el juicio contra la Texaco, y ganaron y el juez ordenó que se deben eliminar los más de 400 mecheros que existen, en inglés se dice gas flaring, para la traducción, y deben eliminarse esos mecheros. Y las niñas, que ahora ya son un poco grandes, las niñas justamente dicen, nosotras no queremos que nuestros cuerpos estén con cáncer en los próximos años, como la mayor parte de sus madres, de sus abuelas, de sus tías, etcétera. Entonces, las mujeres organizadas por el Yasuní para la defensa de los territorios fueron fundamentales y no solamente como Yasuní, sino también en la defensa de los territorios que este momento están siendo afectadas por las actividades petroleras. Yo quería terminar en los últimos minutos mencionando lo siguiente. El Ecuador, en las últimas, digamos, meses, se ha hecho un país famoso, ¿no? Por el tema de la droga, por el tema de las violencias en las cárceles con las personas privadas de libertad,
El Ecuador se ha hecho muy conocido por las imágenes que seguramente han circulado en la televisión del mundo entero, de ser un país en donde la violencia está asociada al crimen organizado. Es verdad que efectivamente el crimen organizado, no solamente por el tráfico de drogas, sino por otro tipo de crímenes, digamos, generan mucha violencia. Pero lo que nosotras estamos es diciendo que la violencia, que existen muchos otros tipos de violencia, que son probablemente, que causan probablemente más muertes que la violencia que se genera por el crimen organizado y el tráfico de drogas. Y las violencias que se generan son precisamente asociadas al extractivismo petrolero y minero, a la expansión de la agroindustria de exportación. Está también vinculada a los procesos de deforestación para que haya una urbanización salvaje. Hay un proceso de violencia en contra de las y los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Todo eso sumado, mucho más que los crímenes que pueden estar asociados al tráfico de drogas o a cualquier otro tipo de crimen organizado. Entonces, cuando tratamos de definir las violencias, son violencias estructurales, violencias vinculadas al crimen organizado, pero también violencias vinculadas a un modelo de desarrollo, que es un modelo no solamente extractivista, sino también es un modelo en el que se profundiza, por ejemplo, el libre comercio, se profundiza el endeudamiento externo y además se profundizan los impactos vinculados a las crisis climáticas. Quizás terminar diciendo que la solución a la crisis climática sí es empezar a dejar los hidrocarburos en el subsuelo y por eso es que Acción Ecológica también apoya el tratado por la no proliferación de combustibles fósiles, pero también queremos denunciar que, y promover, más bien dicho, que las soluciones no están en las soluciones que se están planteando en este momento frente a la crisis climática, que a su vez están generando nuevas violencias en contra de los pueblos, de las mujeres, de la naturaleza. Y me refiero, por ejemplo, a todos estos planes vinculados de economía verde, como son las soluciones basadas de la naturaleza, como son los programas de carbono neutral y carbono cero, como son todas las compensaciones de carbono, las falsas soluciones también vinculadas a las tecnologías asociadas a energías renovables, porque la solución tampoco es sustituir en una matriz energética toda la carga energética de los fósiles y poner nuclear, poner energías eólicas, que además causan unos impactos brutales cuando son corporativas y masivas. Y también, por supuesto, tampoco queremos que haya una expansión brutal de lo que son los paneles solares, por ejemplo. Están ocupando tierras indígenas, tierras agrícolas y los aerogeneradores, por supuesto, también, pero además que requieren grandes e ingentes cantidades de minerales, de energía fósil también, pero también necesitan de muchos otros materiales, como por ejemplo en el caso del Ecuador, de la balsa. Es una madera de balsa que prácticamente las empresas chinas acabaron con la madera de balsa para construir las aspas de los aerogeneradores que después nos van a vender. O sea, nuestra balsa regresa al Ecuador en forma de aerogenerador porque lo que se busca es llegar hacia una transición energética que no tiene nada de justa y por supuesto no tiene nada de ecológica, pero además es una transición basada en tecnologías de energías renovables que implica más combustibles fósiles e implica también una carga energética mayor a los sistemas de producción que en este momento estamos viviendo. Y por supuesto, ¿quiénes van a ser las más afectadas por estas falsas soluciones, sean tecnológicas o sean vinculadas a las compensaciones de carbono, etcétera? Son nuevamente las mujeres, porque forman parte del mismo modelo. Es decir, las personas que estamos en contra de la actividad petrolera también tenemos que estar en contra de que se proliferen este tipo de tecnologías y este tipo de falsas soluciones, porque causan exactamente los mismos problemas y los mismos impactos locales en las comunidades y en los cuerpos y en los territorios de las mujeres.
Entonces yo quería simplemente terminar, bueno, agradeciéndoles muchísimo por la invitación. Para mí ha sido toda una maratón llegar al día de hoy, pero espero que lo que he podido compartir con ustedes haya sido de interés. Hay muchísima información en Internet sobre el Yasuní. Se puede encontrar no solamente la propuesta del Yasuní como tal de dejar el petróleo en el subsuelo, sino que además, a propósito del arte, la campaña del Yasuní desde hace 15 años ha producido una gráfica maravillosa que yo veo que en todo lado la utilizan. Entonces, esa es otra manera de contagiar también desde la belleza y sobre todo desde luchar eh, siempre con esperanza y alegría, porque si no, no estaríamos haciendo esto. Entonces, tenemos que mantener la esperanza, mantener la alegría y también seguir, por supuesto, luchando entre todas las organizaciones que estamos por esta campaña global de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ivonne, por tu excelente exposición y también por tu visión estructural más allá de los combustibles fósiles y de nuevo, otra vez, por acabar con una pequeña nota optimista. Y por último, presentamos a Yubelis Natalia Morales, defensora y lideresa socioambiental, que forma parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y es jueza del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Yubelis nos compartirá su experiencia como lideresa y defensora del agua y contra el fracking en Puerto Vilches, Magdalena Medio, Colombia, así como su participación en la reciente elaboración y firma de la Declaración de Coachí para un tratado de no proliferación de todos los extractivismos. Cuando quieras, Yubelis. Gracias a todas y a todos. También voy a poner mi cronómetro porque igual que Ivonne, a veces nos gana la pasión de nuestras luchas. Yo creo que quiero iniciar este espacio y esta palabra agradeciéndoles a todas las mujeres maravillosas mujeres que antecedieron mi palabra. Muchas gracias. Siempre para mí es un privilegio y un verdadero honor y orgullo escucharles, aprender de ustedes, caminar con ustedes y también en este camino luego devolver ese aprendizaje. A ver, empezar hablando de combustibles fósiles, la historia y la región, siempre es algo que yo intento hacer con algo que en Colombia llamamos el comadreo y que yo sé que utilizamos en muchos países las mujeres y que para mí particularmente ha sido el punto de inicio de una de las más grandes luchas de mi vida. Y esa, por ejemplo, es vivir en una región maravillosa, hermosa, acogedora, se llama Valle en Medio del río Magdalena, que como su nombre lo indica, es la región del río, la región del agua que nos compone en Colombia, al ser el río más grande del país. Y también con esto, una de las regiones a las que el extractivismo ha sacrificado las veces que se le ha dado la gana. Yo hago parte de este grupo de personas, mujeres, hombres, jóvenes, negros, líderes, que se atreven a alzar la voz en un país y en una región en la que solamente hablar está casi prohibido. Hace algunos años, tal vez más de los que yo misma quisiera recordar, llega a nosotros fracking, el fracturamiento hidráulico, y llega con distintos nombres, con distintas transformaciones, pero con un inicio puntual y eran las seguridades, ¿no? Entonces estamos en un mundo en el que tanta inseguridad, conflicto en violencias, se nos es más rentable hablar de seguridades. A nosotros nos empezaron a hablar de seguridad energética y esa seguridad energética nos trae hasta hoy, el día en el que en mi región estamos hablando de inseguridad social, ecológica y familiar. Hoy nosotros podemos nombrar el fracking como algo que sigue presente, pero de lo que no nos dejamos. Hoy hablamos del fracking, por ejemplo, no en un tiempo pasado, sino en un presente que tal vez nos está costando más de lo que quisiéramos. Hoy hablamos del fracking como el antagonista de una historia que tal vez para nosotros nunca ha sido bonita. Lastimosamente,
La única realidad que yo he conocido en mi región es la violenta, la de los asesinatos, las masacres, los despojos, el desplazamiento, el extractivismo, las contaminaciones. Y no conocía otra cosa más que a gente llegando a mi territorio, creyéndose dueño de él, agarrando el agua del río, quitándonos la posibilidad de vivir y al mismo tiempo casi que adueñándose de nuestros sueños. Y eso particular en una región en la que soñar, si no se sueña con petróleo, es soñar cosas que no valen la pena, sobre todo si eres mujer. Yo decidí soñar porque tengo un papá y una mamá que desde que nací y ya hace 23 años han estado muy dispuestos a que mi realidad sea otra, a que mi vida sea otra, a la que mis hermanos y mis hermanas sea otra, con muchas dificultades, asumiendo con fortaleza cualquier obstáculo y también mostrarnos otra cara de una contaminación al río. Yo no sé si las 41 personas que hay acá han visto qué pasa a una fuente viva, como lo es un río, cuando hay un derrame de petróleo. Y si no lo han visto, la descripción es espantosa. Ese petróleo se empieza a regar como una mancha que parece multiplicarse por más de 10.000, absorbe nuestras vidas, contamina los peces, llega a las riberas y mata a las orillas. Nos pone a nosotros en una posición de intentar salvar algo para, por favor, seguir contribuyendo a una sociedad que se hace llamar a sí misma la sociedad del agua. Cuando un derrame de petróleo muy particular llegó a nuestra ribera, llamada Lizama, realmente no sabíamos qué hacer. Yo estaba muy pequeña y solamente veía que mi papá corría, intentaba buscar trapos, ropa, mantas y las ponía a donde estaban nuestros sembradíos de yuca y plátano. Y en algún momento intentó lanzar la red para ver qué podía salvar. Ahí no se trataba de pescar. Ese derrame llegó y acabó con miles y cientos de pescados, miles y cientos de animales de la propia ribera, también miles de nuestros sueños, porque teníamos sembrado lo que para nosotros era la concepción de nuestra vida. Un poco muy simple para tal vez la vida que conoce la otra gente, pero que para un pescador del Valle Medio del Magdalena lo es todo. Sus redes, sus peces y sus sembradíos. A mí eso me hizo repensarme la manera en la que nuestros sueños estaban concebidos en una ribera de un río tan maravilloso, tan importante, del que mucho se ha escrito y poco se ha hablado. Y empecé a buscar en internet qué era el Magdalena Medio, tal vez con 8 años. Y me impresionaba mucho ver que la gente que hablaba de mi río no era del río, que era de otras ciudades, y que a veces venían como foráneos y recaudaban las historias más atroces que nuestra propia historia se ha encargado de revivir. Y esto no como negándonos a una historia que sigue latente, que está asociada con el conflicto armado, con los paramilitares y las guerrillas en mi región, con el abandono estatal, con la posesión ilegal, con el narcotráfico y el microtráfico, pero sobre todo con los extractivismos que vivimos. Hoy en nuestra región, al menos en mi pueblo, tenemos más de 128 pozos y kilómetros de oleoductos, tubos que transportan el petróleo que sacan de nuestras entrañas y nuestra tierra y se la llevan a otros lugares, unos más lejanos y otros más cercanos, a una refinería en la que transforman y luego ahí se va desvaneciendo en gases mortíferos nuestra propia vida. Yo tal vez decidí contar cómo las mujeres, los niños y los jóvenes vivimos hoy con amargura algo que quisiéramos rechazar, que rechazamos todos los días, pero que día con día se va encarnando y se va un poco adueñando de nuestras propias historias. Con el paso del tiempo y el fracking en nuestras vidas, nos tocó, sí, salir de una burbuja de protección
y empezar a hablarle al mundo de lo que era ser joven y mujer en un territorio en el que se desnaturaliza la misma vida, en el que se naturaliza el asesinato y en el que el desplazamiento parece ser lo cotidiano si no estás de acuerdo o al menos estás en la protección de la vida. Nosotros y nosotras, hombres y mujeres que hoy hacemos parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, decidimos casi que como con bombos y platillos oponernos al fracking, una técnica que para nosotras significaba más que la misma extinción de nuestra propia vida. Hoy seguimos en la protección y en la defensa de nuestros ecosistemas, valorizando cada día más con experiencias y emocionalidades lo que para nosotros es la defensa digna de los territorios, la defensa de nuestras propias vidas, la exigencia muy digna que hacemos las comunidades, los niños y jóvenes de una región que merece ser vista como la región de la vida, no como la región de muerte que muchos foráneos describen, y tampoco como la región que todos los días tiene entonces que someterse a un sacrificio para prevalecer en un mundo que parece estar inacabado y el cual solamente quieren escribir con petróleo. Y eso nos lleva al presente, a hablar de un tratado de combustibles fósiles en el que exigimos, los jóvenes, los niños, las mujeres, la gente de territorio, dejar el gas, el petróleo en el subsuelo. Lo necesitamos. Lo pedimos y lo exigimos porque ya no solamente hablamos por nosotras y nosotros, hablamos por todas y por todos. Hablamos por la naturaleza, por nuestra naturaleza, y yo también particularmente hablo por mi río. Yo quisiera que esta historia se siga escribiendo así de larga, inmensa y tan viva como la es ese río. Y es que en serio no se imaginan, es maravilloso. Es un valle, al frente hay montañas, tiene los mejores atardeceres del mundo. Y uno se baña y la vida está en calma, ¿saben? No es un mar, no es el río más grande del mundo, pero al menos es el río más grande en mi corazón. Y yo creo, entonces, ya hablando en términos del tratado, que si los gobiernos, los países y el mundo entero nos ha fallado una y otra vez a nosotros como jóvenes, como mujeres, como niños, que nos ha arrancado, porque eso no se llama quitar, eso se llama arrancar nuestros propios sueños. Hoy necesitamos reescribir esa gran historia y la reescribimos nosotros desde las fuerzas populares, desde las comisiones propias, desde las danzas, desde las marchas, desde todas las formas de manifestarnos que nosotros tengamos, jurídicas, legislativas, mundiales, tratados, fuerzas conjuntas que nos merecemos, que exigimos, pues, para que nuestros territorios sean libres de verdad. Hoy estamos viviendo muchas guerras, o más que guerras, conflictos, porque a la gente que tiene mucho le gusta tener más, y a veces a los que tenemos menos, pues nos siguen queriendo teniendo menos. Pero yo creo que en un mundo en el que las fronteras cada vez son más marcadas, la calidad y la vida que estamos teniendo hoy en día nos exige demarcarlas, nos exige ponerlas invisibles, ¿saben? Siento que cuando hablamos de los territorios como países, como trozos de tierra que están del otro lado tal vez de nuestra propia vista, un poco desvalorizamos y quitamos la emocionalidad que tiene para todos y cada uno de nosotros nuestros propios territorios. Yo hoy les puedo estar hablando de Puerto Wilches y el río Magdalena y tal vez ustedes me van a hablar del lugar tan hermoso el que son. Y yo siento que eso es lo que más necesitamos y hace falta para los tratados, hace falta para las vidas, hace falta para nosotros, pero también hace falta para una concepción de naturaleza libre, viva, espontánea y correntosa. Yo tenía unos apuntes como de que a veces nuestras zonas sacrificadas tal vez lo siguen siendo porque nosotros al mismo tiempo empezamos a hacer el sacrificio. Y esto pensado en que cuando está bien, si nos hablan de un lugar y no reconocemos el porvenir, pero a veces está más mal no reconocer que nosotros hacemos parte
de esa zona, ¿no? De ese territorio y de ese atardecer. Tal vez hoy necesitamos alzar más la voz como lo hemos estado haciendo desde hace muchos años. Tal vez hoy nos estemos agrupando y tal vez mañana estemos bailando y como quiera que queramos hacerlo, necesitamos que de una vez por todas nuestras propias conciencias, países y gobiernos acojan un llamado que hoy es por la no proliferación de combustibles fósiles, pero que al final del día es por la vida, ¿no? Por la vida digna, por la vida que está, por la vida que fue y también por la vida que trasciende. Creo que es lo que más necesitamos. Necesitamos no humanizarnos, porque yo siento que a veces como que humanizar nos deshumaniza. Necesitamos reconocernos y reencontrarnos a nosotras y nosotras mismas siendo parte de, no utilizando el cómo, el con qué. Y esto un poco ya referenciando a Ivonne que decía esto de las nuevas energías, pues que son más antiguas de lo que nosotros quisiéramos pensar. Y es que a veces la terminología nos sirve para nombrar algo que definimos, que en los territorios conocemos, que para muchos es el avance y para nosotros es simplemente cambiar de un extractivismo a otro. A veces la romantización de las mismas luchas nos hacen pensar que la solución está allí, a la vuelta de la esquina, y resulta que no. Y todo esto para terminar diciendo que nos deseo a todas y a todas un tratado de reencontrarnos, un tratado libre, un tratado que esté libre de combustibles fósiles, pero sobre todo una vida muy digna y muy larga que nos permita reconocer que los territorios también somos nosotros y que en la medida en que reconozcamos y nos encontremos con ese lugar que para nosotros es hogar, también vamos a entender por qué de este lado del charco de este lado del océano estamos exigiendo que se nos deje de sacrificar, porque la vida debe prevalecer a pesar de todo y contando con todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ibelis, por compartir desde tu experiencia personal situada, por hablar por todos y también en nombre de una naturaleza libre y espontánea y de nuevo por terminar con palabras de esperanza. Muchas gracias a las tres. Abrimos ahora el turno de palabra para el público. Nos hemos extendido un poco más de lo que habíamos planeado y vamos a tener unos 10 minutos para el debate final. Os invito a escribir vuestros mensajes en el chat o a pedir la palabra para hablar de viva voz cuando queráis. Adelante. Sí que os pido también que cuando hagáis preguntas digáis a quién dirigís vuestras preguntas, a cuál de las tres ponentes. Veo algunos comentarios en el chat, no sé si queréis hacerlo de viva voz, ya que no somos tampoco muchas personas en este momento. No sé si Jesús Andrés Sánchez quiere hacer este comentario en persona. Bueno, buenas tardes. Saludos a todas y a todos. No, no creo que haga falta, ¿no? Ahí lo he puesto, ¿no? Yo creo que en las tres exposiciones eh, me ha parecido ver, ¿no? En la medida en que han puesto de manifiesto, ¿no? Los procesos de extractivismo que están teniendo lugar, ¿no? En esas tres zonas. Y creo que incluso explícitamente, ¿no? Se ha comentado en algún caso o ha subyacido, ¿no? O sea, en las tres exposiciones la conexión de esos extractivismos con lo que algunos autores hablan de, ¿no? De modos de vida imperiales que sobre todo tienen lugar en el norte global, pero también por parte, como ahí pongo, ¿no? Por ciertas capas, ¿no? De la población, vamos a decir, privilegiadas, ¿no? Del sur global, ¿no? Y claro, este tratado al que se ha hecho referencia, a su vez, claro, si necesitamos sustituir
no seguir consumiendo el petróleo tal y como hasta ahora, sino un descenso sustancial, radical y urgente, esos modos de vida no son viables. Si necesitamos otras bases renovables, parece que son inviables esos modos de vida y por tanto explorar la necesidad de crecer, ¿no? No explorar, sino organizar el decrecimiento, especialmente en el norte global, de un modo ordenado, porque necesariamente sí o sí vamos a decrecer, ¿no? La cuestión es si de un modo caótico, de una lucha de todos y todas contra todos y todas, o de un modo justo, planificado, ordenado. Ya está, me paro ahí. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Que por cierto, Jesús es parte del grupo de paz ambiental de AIPAZ, que es la Asociación Española de Investigación por la Paz, de la que Wilf también forma parte. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Como veo que está Sofi con la mano levantada, si os parece, recogemos también los comentarios de Sofi y las ponentes pueden responder tanto a los comentarios de Jesús como de Sofi, que es una compañera de Wilf Internacional. Adelante, Sofi. Hola, muchas gracias por este espacio, por organizarlo, y a las tres voceras, porque la verdad que transmitieron una sensación también de traer el soñar y la imaginación, sobre todo en estos días, nada, necesario, así que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Tengo dos preguntas, una para Yubelis, si podés un poquito explicar más lo del comadreo, que me hago una imagen, pero que me gustaría saber más de esta idea. Me resultó como sí, importante y fuerte. Y después, para Teresa, en el caso de Mozambique, si hay, o en general, ¿qué tipo de alianzas transnacionales, feministas, por la paz podemos hacer o llevar a cabo? Y en esas alianzas, si creen que traer alusión, casos exitosos de denuncias a estas empresas puede ser de ayuda para imitarlos o para... Porque también estoy pensando en el caso del litio, en el Triángulo del Litio en América del Sur. Yo soy de Argentina y ahí está haciendo ahora, digamos, bueno, ya se le otorgó a empresas extranjeras, ¿no? Pero eh, para prevenir, ¿no? ¿Cómo pensar la prevención aparte? Así que eso nomás. Muchísimas gracias a Wilf España por este webinar increíble y maravilloso. Muchas gracias, Sofi. Pues cualquiera de las tres que quieran comentar los comentarios de Jesús o las preguntas de Sofi, adelante. No sé quién quiere comenzar. Ivonne, sí, adelante. Gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias por los comentarios y también a Jesús por mencionar, digamos, estas posibilidades de alianzas norte-sur, ¿no? Porque, digamos, alianzas sur-sur, hay muchas. Y siempre nos estamos encontrando y tenemos nuestra propia identidad del sur, nos permite también articularnos de una manera como más fácil, ¿no? Sin embargo, en estas alianzas norte-sur, es importante encontrar alrededor de qué podemos crear estas alianzas. Y hay esta posibilidad, por ejemplo, del tema del decrecimiento en Europa, que alguna vez durante un tiempo varias personas decían, es lo mismo que yasunizar, ¿no? Yasunizar es el decrecimiento en Europa. Y claro, desde el sur nosotras veíamos que no necesariamente decrecer es la yasunización europea. ¿Ya? Pero de todas maneras es un camino sobre todo de reflexión, de cuáles son las formas de producir, cuáles son las formas de consumir, en Europa, ¿de dónde viene la mayor parte de los materiales que se consumen? ¿De dónde viene la mayor parte de las manufacturas? Vienen de China, de Bangladesh, no sé, del sur también, ¿no? Entonces, del sur de América Latina. Entonces, me parece que el decrecimiento es una ventana que puede permitir los diálogos norte-sur y encontrar caminos conjuntos hacia la búsqueda de qué sociedades son las que queremos, cuál es la relación con la naturaleza que queremos, cómo vamos a encontrar nuestro futuro sabiendo que tenemos que empezar a dejar el petróleo en el subsuelo.
Entonces, creo que son caminos interesantes que se pueden dar entre las organizaciones del norte y del sur, y yo creo que en este caso también el hecho de que el Will esté también trabajando este tema del feminismo y también que tú mencionaste también la idea esta del decrecimiento me parece fundamental. Bueno, muchas gracias. Es un placer escuchar las compañeras y también gracias Jesús por este tema de crecimiento y relaciones sur-norte. Yo solo quería comentar una cosa, es que las transiciones, la transición es una cosa muy compleja y tiene que ser muy contextual también. No se puede aplicar los mismos ritmos, las mismas cosas entre las América Latina. El sur es muy diverso. El sur es muy diverso en sí mismo, y su historia, sus capacidades colectivas, sus imaginaciones de lo que es vivir bien o bien vivir. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también en una especie de pulsión de homogeneización o de universalización de las cosas. Y además de también las cosmovisiones, las espiritualidades también son cosas muy importantes, sobre todo en los contextos como estoy formulando desde Cabo Delgado. Entonces, de crecer en una sociedad donde no hay casi nada, no hace sentido. De crecer en comunidades donde tienes una yuca para comer para una familia de 30, hoy, mañana no sabes lo que pasa, no hace sentido. Entonces, hay tenemos todos que imaginar cosas como cambiar nuestros vocabularios, nuestros modos de vida, nuestras imaginaciones, de una manera que es muy compleja y que tiene que ser con mucha democracia interna y con muchos cuidados también. Además, lo que Sophie propone, sí, las ecofeministas africanas, hay muchas. Yo en la ponencia escrita hago referencias a algunas y hay otras también. Estas que hago referencias son de la región de África, del sur de África y oriental más porque hay una masa crítica de ecofeministas que están haciendo denuncias y que también están en grandes redes mundiales con otras feministas de América Latina, pero sobre todo que es muy fuerte el feminismo medioambiental en India, por ejemplo, que tiene Vandana Shiva y otras como Arundhati Roy y otras, que son hombres enormes que están colaborando y cooperando entre sí mismas. Las denuncias son muy difíciles también, porque como le digo, la represión, porque esta cosa de hablar del sur como si fuera un sur sin pecado es también un error muy grande, ¿no? Porque tenemos gobiernos autoritarios, fascistas, tenemos gobiernos represivos, tenemos gobiernos neo-ultraliberales, tenemos todo eso también en el sur. Entonces, lo que tenemos también que encontrar, a mi ver, es las redes y las cooperaciones sur-sur entre imaginaciones compatibles con aquello que queremos, por aquello que queremos luchar, que es una sociedad de justicia para todas y todos, sin patriarcado dominante y pacifista ecológica, etcétera, que podemos poner los adjetivos que queremos. Pero no romantizar el sur también para mí es una cuestión muy importante, porque nosotras en el sur sufrimos mucho con nuestras compañeras y compañeros que están gobernando el sur, que están matando en el sur, que están reprimiendo en el sur, que están haciendo crímenes ecológicos medioambientales en el sur, y que están convencidos que tienen todo el poder para hacernos mal, sobre todo a las mujeres y a las niñas.
y a los grupos de otras identidades sexuales. Entonces, hay toda una gran complejidad y queremos mucho escucharles, aprender juntas. Yo trabajo también con colectivas en Colombia y a mí me gusta mucho que quiero oír a Yubelis sobre ese comadreo. A nosotras nos gusta mucho llamarnos la juntanza, que es una cosa que no existe en portugués y que es maravillosa, la juntanza. Entonces, gracias. Muchas gracias a las dos. Yubelis, no sé si quieres comentar esta cuestión del comadreo, si estás por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Dale. A ver, cuando una crece en contextos tan violentos, tan inhumanos, tan antinaturales, diría mucha gente, de repente a veces la cocina, la mamá de uno, el amor, esas cosas románticas, porque por si no me han dado cuenta, yo como que romantizo, lo siento, como que te llama, ¿sabes? Yo soy de una familia muy grande. El comadreo existe desde hace muchos años. A mí particularmente me gusta pensar que los feminismos nacimos con el comadreo también. Em, es esta conversa informal, no establecida, en la que las mujeres desde la cocina, desde el fogón, como decimos nosotras en Colombia, hacemos país, pero más que hacer país hacemos sociedad, porque nos hacemos a nosotras mismas. En el comadreo, que inicia con las grandes y nos incluyen a las niñas, empezamos a tener conciencia de por qué nosotras, solamente estamos en las ollas cuando se está haciendo una huelga, una lucha o un paro. Y no es que eso esté mal. Lo malo es cuando los hombres responden y toman la palabra respecto de y hablan por nosotras como si nosotras no tuviéramos voz, pero sobre todo como que sin nosotras ellos no seguirían ahí donde están hoy, tal vez con la fortaleza con la que pueden derrocar las cosas que se propongan, porque no sé si lo han pensado, pero la comida, el cocinar y el alimentar, incluso a las luchas, a las clases, a los obreros y a las obreras, nos hace a nosotras hacer sociedad. Un paro, un plantón, una manifestación, no lo es si su gente tiene hambre. Nosotras nos encargamos de eso. Lo hacemos, tomamos esa olla, esa agua y la cargamos. Pelamos yuca, plátano, cocinamos horas, podemos mantenernos ahí. Ahí llega todo el mundo, que todo el mundo llega a comer. Todas nosotras comadreamos en ese fogón, todas construimos lo que para nosotras es en ese momento nuestra propia sociedad, es la sociedad del comadreo. Nace y se establece, yo creo que con mujeres algún día que se pusieron de acuerdo a conspirar desde el fogón con ese calor que hace para los que saben que es cocinar en leña. Y se pusieron de acuerdo para que esa marcha o esa manifestación tomara sentido y rumbo, porque desde la cocina, desde ese fondo en el que nos relegan, afuera es donde nacen las ideas. Todos nos sentamos con un plato de sopa, con un arroz, unas lentejas o con una avena. Mientras comemos, también la palabreamos, también conversamos. Yo creo que el comadreo es algo que cada vez está tomando más fuerza. Particularmente desde el Magdalena Medio comadreamos. Y es muy lindo. Ahí llegamos mujeres de todas las edades y nos reunimos y empezamos a repartir labores y empezamos nosotras solas, autónomas, decididas, valientes, emprendedoras, mamás, niñas, hijas, jóvenes, mujeres. Al final del día y construimos lo que para nosotros es una sociedad y es la sociedad del comadreo. Y también se las deseo hablando del comadreo. Deseo que tengan con quien conspirar, con quien hablar, con quien construir, con quien fortalecerse, también que escuchen, hablen y desarrollen. Y les deseo mucho comadreo para que todo esto que estamos hablando hoy sea el principio de algo que ya se inició hace muchos años, que continúe con nosotras para que
nuestras vidas sigan siendo libres y para que nuestros territorios por fin sean libres del extractivismo. Eso es, querida Sofía. Muchas gracias, Yubelis. Como habréis visto, nos hemos pasado un poco de tiempo y si me permitís 2 o 3 minutos más para finalizar, quería retomar algo que hemos comentado en este webinario y es que no se trata de sustituir las energías fósiles por energías renovables que replican sistemas desiguales, injustos y violentos, sino que de lo que se trata es de trabajar por una transformación radical, feminista, pacifista y ecologista que fomente relaciones de cuidados, de ternura, de compasión, de reciprocidad y de corresponsabilidad. Y como también hemos comentado, debe partir de 2 principios fundamentales, al menos 2 de ellos. Uno es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para que el norte global asuma sus responsabilidades coloniales y poscoloniales. Y otro es el de que los que contaminan pagan. Nada más por nuestra parte. De nuevo, dar las gracias a todas las asistentes. Haremos disponible la grabación de este webinario en nuestras redes y os la haremos llegar por email. Quiero dar las gracias especialmente a Teresa, a Ivonne y a Yubelis por todo el esfuerzo por participar. Quiero recordar que nuestras ponentes no solamente hacen activismo sobre estas cuestiones, sino que estas cuestiones de las que hoy hemos hablado afectan a sus vidas, sus comunidades y los territorios en los que habitan de forma diaria. Así que, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Muy agradecida y estamos muy felices de haberos tenido con nosotras. Gracias a todas. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todas.